Muy buenas a todos y a todas. En esta clase vamos a hacer una serie de ejercicios para practicar todo lo que vimos del rango de una matriz. Os recuerdo que el rango es el número de filas linealmente independientes. Si tenemos una matriz cuadrada como la matriz A, lo más sencillo es aplicar el método de Gauss, o bien también se puede ver simplemente comprobando si la fila 1 y la 2 son proporcionales la una de la otra, si una es múltiplo de la otra. Vamos a hacer el método de Gauss para practicarlo, dado que es finalmente como se termina haciendo siempre, y a ver qué pasa. Tenemos A, 1, 3, 5 y menos 7. Os recuerdo que para hacer el método de Gauss vamos haciendo operaciones entre filas de manera que consigamos debajo de esta diagonal todo ceros. En este caso este 5 tenemos que convertirlo en un 0. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer que la fila 2 vamos a sustituirla por fila 2 menos 5 veces fila 1. De esta manera vamos a conseguir que al multiplicar por 5 este 1 y restárselo, obtengamos abajo un 0. Pues venga, obtendríamos entonces esta matriz que es equivalente, la fila 1 no cambia y la 2 es la que cambia. 5 menos 5 por 1, 0, como queríamos, y menos 7 menos 5 por 3 sería menos 7 menos 15 menos 22. Ya hemos terminado el método de Gauss porque debajo de esta diagonal tenemos todos ceros y lo que vemos ahora es que las dos filas son linealmente independientes porque una no es múltiplo de la otra. Esto se ve muy fácilmente después de acabar el método de Gauss porque está claro que para pasar de 1 a 0 hay que multiplicar por 0, pero si este 3 lo multiplicáramos por 0 saldría 0, no saldría menos 22. También lo podemos pensar simplemente como que hay al final dos escalones y que por tanto el rango es 2. En cualquier caso, el rango de A es 2. Vamos a ver qué pasa con B. En B tenemos 1, 3, menos 2, 4, menos 3, 7, y menos 1, 4, menos 5. Bueno, vamos entonces siempre pensando que lo que queremos es, debajo de esta diagonal de aquí, de esta escalera, queremos obtener ceros. Y normalmente el orden que se sigue es, recordad, primero aquí conseguimos ceros y en el segundo paso aquí un 0, si es que no lo hemos conseguido ya, de rebote, ¿no? Entonces, primer paso, segundo paso. Pues entonces, para conseguir un 0 en este 4, vamos a tener que hacer fila 2, lo sustituimos por fila 2 menos 4 fila 1. Dejamos la primera fila como está, aquí aparece un 0 y tendríamos menos 3 menos 4 por 3, pues menos 3 menos 12, menos 15. Y ahora 7 menos 4 por menos 2, que sería 7 más 8, 15. Ya tenemos esta operación. Ahora para conseguir aquí un 0 en este menos 1, simplemente hay que sumar la fila 1. O sea que la fila 3 la sustituimos por fila 3 más fila 1. Tendríamos 0, 3 más 4, 7, y menos 2 más menos 5, menos 7. Vale. Como veis, ya se podría intuir que esta fila y esta van a ser linealmente dependientes. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si la fila 3 la multiplicamos por menos 15 séptimos, nos saldría justo menos 15 y 15. Pero como es verdad que encontrar ese número por el que multiplicar no es demasiado inmediato, podríamos hacer varias cosas. Por ejemplo, podríamos dividir esta entre 15 y esta entre 7, eso para empezar. O sea que fila 2 entre 15 y fila 3 entre 7, para simplificar, ¿no? Y entonces tendríamos 1, 3 menos 2, 0 menos 1, 1 y 0, 1 menos 1. Ahora sí que se ve muy bien que la fila 2 y la 3, pues una es la opuesta de la otra. No obstante, yo voy a seguir con el método de Gauss, porque recordad que lo que quiero es obtener aquí un 0. Bastaría con hacer fila 3, lo sustituyo por fila 3 más fila 2. De esta manera tenemos 1, 3 menos 2, 0 menos 1, 1
y 0, 0, 0. Como veis, al hacer un 0 aquí, he provocado de rebote un 0 en esta posición, este 0 de aquí. Por tanto, esta fila a efectos de rango no aporta nada y nos quedamos finalmente con dos filas que son linealmente independientes. O lo que es lo mismo, pensando en la escalera, dos escalones y entonces el rango de B es 2. Si aquí me hubiera salido, por ejemplo, un 7, entonces sí que tendríamos tres filas linealmente independientes, tres escalones y el rango sería 3. Vamos a ver qué pasa con C. Es una matriz 4×4, vamos a tardar un poco más. 3, 4, 4, 0. 2 menos 2, 1, 3. Menos 1, 6, 3, menos 3. Y 3 menos 8 menos 2, 6. Vale. Bueno, mi primer consejo es que si tenéis alguna fila que empiece por 1 o por menos 1, que la pongáis como fila 1. En este caso, yo esta la voy a cambiar por la fila 1. O sea, vamos a hacer fila 1, intercambio con la fila 3. Porque luego visualmente es más fácil ver las operaciones. O sea que tendríamos menos 1, 6, 3, menos 3, luego la fila 2, luego la que antes era fila 1, que ahora es fila 3, y por último la fila 4. Como veis, la matriz es 4×4. Recordad que de las dimensiones, pues el rango como mucho será la mínima de las dos. Es decir, aquí los 4 son iguales, el rango como mucho es 4. Para ver qué ocurre. Pues nada, igual podemos visualizar esta escalera y lo que queremos es recordar primero aquí todos ceros, después aquí y por último aquí. Con eso habríamos terminado el método de Gauss. Es lo que se llama convertir una matriz en escalonada. Bueno, pues para conseguir un 0 en la fila 2 habría que sumar dos veces la primera, ¿no? O sea, hay que hacer fila 2, la sustituyo por fila 2 más dos veces fila 1. Vamos a ir haciendo esa cuenta. Menos 1, 6, 3, menos 3. Aquí 0 y hacemos la cuenta. Hay que hacer dos veces la fila 1 y sumarla. 2 por 6, 12, menos 2, 10. 2 por 3, 6, más 1, 7. 2 por menos 3, más 3, pues sería menos 3. Este 2 ya lo tenemos entonces convertido en un 0. Para hacer 0 en este 3, podemos hacer fila 3, la cambiamos por fila 3 más 3 veces fila 1. Tendríamos entonces un 0. Ahora, 3 por 6, 18, más 4, 22. 3 por 3, 9 y 4, 13. Y 3 por menos 3, menos 9, más 0, menos 9. Y ahora para este 3 de la fila 4 convertirlo en un 0, podemos hacer la misma operación, sumar 3 veces la fila 1 o, más fácil, utilizar la fila 3 como aniquiladora, restándola. Entonces yo lo voy a hacer así. Fila 4, vamos a sustituirla por fila 4 menos fila 3. Tendríamos 0, menos 4, o sea, menos 8 menos 4, menos 12, menos 2 menos 4, menos 6, y 6 menos 0, 6. Y como veis ya tenemos esta primera fase completa. Todavía falta un poco, ¿no? Ahora hay que centrarse en estos. Queremos ahí ceros. Lo primero que deberíamos hacer es simplificar aquellas filas que se puedan dividir entre un mismo número. Y en este caso, pues por ejemplo, la fila 4 la podemos dividir entre 6. O sea que tendríamos menos 1, 6, 3, menos 3. 0, 10, 7, menos 3. 0, 22, 13, menos 9. Y ahora 0, menos 2, menos 1, 1. Vale. Vamos al siguiente paso. Como lo que queremos es un 0 aquí, pues fijaos que quizás, dado que en la fila 3 tenemos este 22, que es múltiplo de 2,
pues sería más fácil aniquilar este 22 que aniquilar este menos 2. Entonces lo que vamos a hacer es intercambiar estas dos filas. También podríamos multiplicar la fila 3 por 2, la fila 4 por 22 y luego sumar. De esa manera también se conseguiría. Pero yo creo que es en este caso un poquito más fácil de ver. Pues esto, que con operaciones de intercambio muchas veces se arregla. Entonces lo que digo, ponemos la nueva fila 3, que era la antigua fila 4, y la fila 4 ahora va a ser la que antes era fila 3. ¿Veis? Hemos hecho un intercambio. Fila 3, intercambio, fila 4. ¿Con esto qué conseguimos? Pues que sea un poquito más fácil hacer un 0 aquí, porque ahora bastaría con sumarle 11 veces la fila 3. O sea que fila 4 la sustituimos por fila 4 más 11 veces fila 3. Tendríamos menos 1, 6, 3 menos 3, 0, 10, 7 menos 3, 0, menos 2, menos 1, 1, y ahora 0, 0, cuidado aquí. 11 por menos 1 sería menos 11, más 13, 2. 11 por 1 más menos 9, pues sería 2. Y ahora, como ya tenemos debajo de la diagonal un 0 más, que es este que acabamos de conseguir, significa que vamos bien y solo nos quedaría conseguir aquí un 0 en esta posición y aquí otro 0, si podemos. Para conseguir aquí un 0 podemos hacer un montón de cosas. Podemos incluso dividir toda esta fila, por ejemplo, entre 5 para obtener aquí un 2 y luego sumar. Aunque aquí aparezcan fracciones, da igual. No tiene que ser todo números enteros, no pasa nada. También podemos multiplicar la fila 3 por 5 para que aparezca un menos 10 y luego sumar. O sea, las posibilidades son pues, infinitas. Entonces, aquí vosotros como queráis. Y también no hace falta que hagamos ninguna multiplicación explícita de fila y poner el resultado de esa multiplicación aquí. Podemos hacerlo directamente. Por ejemplo, para quitar ese menos 2, lo que digo es, vamos a hacer fila 3, la sustituimos por fila 3 más, pues lo que vamos a hacer este 10, dividirlo entre 5, es decir, más un quinto de fila 2, porque así este 10 lo convertimos en un 2 y al sumar tendríamos un 0. Quedaría menos 1, 6, 3 menos 3, 0, 10, 7 menos 3, 0, ahora 0. Pero fijaos lo que pasa, que ahora las cuentas, pues bueno, se complican un poco porque hay que hacer 7 por un quinto, o sea, 7 quintos menos 1. Pero bueno, 7 quintos menos 1 todavía se hace rápido y sería 2 quintos. Y ahora menos 3 quintos más 1 sería 2 quintos también. ¿Veis? O sea que también se puede trabajar con fracciones. Con esto evitamos, por un lado, tener que poner la cuenta de multiplicar para obtener un múltiplo o un divisor de una fila, el hecho de tener que escribir cuánto sale. Pero por otro lado hay que hacer más cálculo mental o con la calculadora y bueno, aparecen bastantes fracciones si lo hacemos así. Y ahora lo que se ve también es una cosa, habiendo hecho este paso. Se ve que la fila 3 y la 4 son linealmente dependientes, es decir, una es múltiplo de la otra. Bastaría con dividir la fila 4 entre 5, ¿no? Para obtener 2 quintos. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es, aunque digo, podréis tachar una de las dos, cualquiera de las dos, viendo que una es múltiplo de la otra, podréis tacharla y con eso terminaréis también el método de Gauss. Pero yo voy a hacer el método de Gauss completo, puro y duro, obteniendo aquí un 0. Para obtener ahí un 0, pues por ejemplo podríamos hacer la fila 3 la multiplicamos por 5 para quitar los 5 del denominador y se la restamos. Veis, ¿no? Que podemos jugar con fracciones de manera bastante ágil también. Fila 4, vamos a sustituirla por fila 4 menos 5 veces fila 3. Menos 1, 6, 3, menos 3. 0, 10, 7 menos 3.
0, 0, 2 quintos, 2 quintos. ¿Veis? La fila 3 como tal no la toco, pero sí que utilizo la fila 3 multiplicada por 5 para obtener aquí abajo ahora un 0. ¿Qué pasa? Que también aquí vamos a obtener de rebote, sin quererlo ni beberlo, pues otro 0. De manera que esta se podría tachar. Que es lo mismo, en el fondo, que si hubiéramos tachado una de estas dos por ser una múltiplo de la otra. Al final tachamos una fila. Como veis ahora quedan 3 filas linealmente independientes, solo que es lo mismo, 3 escalones, y entonces el rango de C es 3. ¿Tenéis que obtener todos la misma matriz al acabar el método de Gauss? Por supuestísimo que no, depende de cómo hayáis hecho los pasos. Pero vuestra matriz va a ser semejante a la mía, es decir, va a tener el mismo rango si lo habéis hecho bien. Y también estaréis intuyendo que para corregir eso, pues a mí me lleva mucho trabajo, ¿no? Porque tengo que ir examen a examen mirando que los cálculos están bien. No basta con ver si os sale la matriz final igual que la mía, porque puede ser distinta y tener todo bien. Venga, vamos entonces con la D. Bueno, en la D tenemos que pensar también en el rango que tiene. O sea, perdón, en el rango máximo que puede tener. En cuanto a las dimensiones, tiene dimensión 3×4, 3 filas, 4 columnas. Eligiendo el menor de los dos, en este caso el 3, esto nos dice que el rango máximo de D, como mucho, va a ser 3. Vale, esto es simplemente como pista. El rango máximo puede ser 3. También es verdad que tiene 3 filas, pero es que ni siquiera, aunque tuviéramos la traspuesta de D, que sería 4×3, pues el rango como mucho también sería 3. Siempre el rango es, como mucho, la menor de las componentes de la dimensión. Dicho esto, ¿cómo podemos hacer para conseguir ceros bajo la diagonal? Bueno, pues podemos hacer un montón de cosas. Podemos conseguir aquí un 1, dividiendo la fila entre 2, pero conseguiríamos también de rebote varias fracciones, y a lo mejor no queremos. Yo creo que lo más fácil es intercambiar estas dos filas y así arriba tenemos un -1. O sea que hacemos fila 1, intercambio con la fila 2. Y ya tenemos -1, 0, 2, -3. 2, -3, 7, 1. Y 0, -3, 11, -5. Vale. Volvemos a dibujar la escalera para tener claro lo que queremos. Queremos un 0 aquí, porque este nos lo han regalado, ¿no? Para eso, pues lo más fácil es la fila 2, sustituirla por fila 2 más 2 veces fila 1. De esta manera aquí conseguimos un 0, aquí -3, ahora 7 más 2 por 2, 11. Y 1 más 2 por -3 tendríamos 1 menos 6, -5. Vale. Como veis ahora tenemos dos filas iguales, entonces podríamos hacer fila 3 menos fila 2 y tendríamos 0, 0 y 0, o directamente cuando veáis que dos filas son iguales o que se ve una proporcionalidad muy directa, es decir, se ve claramente que una es múltiplo de la otra, os cargáis una de las dos. ¿Cuál se suele tachar? Se suele tachar la última, simplemente por comodidad, porque así ahora me queda la escalera con dos escalones y podemos decir que el rango de D es 2. ¿Vale? Bueno, pues aunque ahora ya sois unos expertos, pues falta practicar esto de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, en el 61 nos hablan de una matriz M que tiene rango 1, según me dicen, y queremos averiguar A, B, C y D justo para que ocurra esto, que el rango sea 1. Bueno, pues esto se reduce a utilizar el método de Gauss con mucho cuidado y viendo pues un poquito cuáles son los pasos más inteligentes o que menos carga de trabajo tienen, ¿no? Por ejemplo, lo primero que podemos hacer es, podemos dividir esta fila entre 2. Aquí sí tendríamos 2, 3, 4. 3, A, B y -2, C, D. Venga, pues para hacer el método de Gauss, recordad, queremos un 0 aquí en primer lugar, y luego aquí, y luego la C.
para hacer un 0 aquí bastaría con sumarle a la fila 3 la fila 1. O sea que fila 3 la sustituimos por fila 3 más fila 1. 2, 3, 4. La de medio la dejo en blanco porque ahora voy a operar también sobre ella. Y aquí 0. Ahora cuidado que C es un número, C más 3 y D más B. Perdón, D más 4. Venga, de esta manera tenemos ya un 0 ahí. Ahora queremos también un 0 en este 3. Bueno, pues podemos hacerlo de golpe, multiplicando la fila de arriba por 3 medios y restándosela, porque así ya tendríamos 3 menos 3 medios por 2, sería 3 menos 3, 0. O si no lo veis claro, ponéis otra vez aquí la fila como estaba. En el siguiente paso podemos multiplicar esta por 3 y esta por 2 y así obtendríamos un 6 en ambas. ¿Vale? Esto ya depende un poco del nivel de imaginación que tengáis. O sea, podéis hacer a la fila 2 le restáis 3 medios, que es 1,5 por la fila 1, ya os va a dar directamente, pero también vais a provocar probablemente alguna fracción, o bien jugáis con el mínimo como múltiplo. Queremos obtener aquí un 6 y aquí también para poder restar. Pues venga, si os parece, hacemos eso, que yo creo que es lo más fácil de ver. Fila 1 por 3 y fila 2 por 2. O sea que 2, 3, 4. Perdón, esto lo teníamos que multiplicar por 3. O sea que 6, 9, 12. La segunda, pues 6. Ahora cuidado, 2A y 2B. Y la última, pues como estaba. Otra cosa que podéis hacer también es decir, la fila 2 la vamos a cambiar por 2 veces la fila 2 menos 3 veces la fila 1. Con esto también conseguiríais directamente aquí un 0, pero tendréis que hacer muchas cuentas, mucho cálculo, digamos, aparte. Habría que hacer 2 por fila 2, 2 por 3, 6, menos 3 por 2, 6, 0. 2 por A menos 3 por 3 y 2 por B menos 3 por 4. O sea que estos son pasos que en realidad llevan algún paso entre medias que hay que hacer mentalmente. Pero en función de vuestro nivel de cálculo, pues podéis ir haciendo. Venga, ahora ya que tenemos esto, pues hacemos fila 2, lo cambio por fila 2 menos fila 1. O sea que 6, 9, 12, 0, 2A menos 9, 2B menos 12 y 0, C más 3 y D más 4. Vale. Zas, zas y zas. Queremos ahora aquí un 0. Pues tener en cuenta que esto, para tener aquí un 0, dado que no podemos usar esto como aniquilador, porque aquí tenemos otra letra, no podemos hacer algo como esta menos 2 veces esta, no daría 0. Lo que necesitamos es que C más 3 sea igual a 0. Es decir, aquí ya lo que tenemos que hacer es imponer que eso valga 0. De manera que C tendría que ser menos 3. ¿Sí? De esta manera tendríamos ya la matriz escalonada. 6, 9, 12, 0, 2A menos 9, 2B menos 12, 0, 0 y D más 4. ¿Vale? Eso sí ya se cumple la condición de que C es menos 3. Con esto tendríamos el método de Gauss terminado, pero además hay que recordar que queremos que el rango sea 1. Que el rango sea 1 significa que solo hay una fila linealmente independiente. Es decir, que dada esta fila, esta tiene que ser múltiplo de ella y esta también. O lo que es lo mismo. Estas tendrían que haber salido todos ceros para haberlas tachado las dos y que solo se quede una fila y así poder decir que el rango es 1. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues para que esta fila desapareciera y que por tanto el rango no fuera 3, este D más 4 tendría que ser un 0, exactamente igual que antes. O sea que D sería menos 4.
con esto pues podríamos tachar esa fila y el rango sería ya ahora 2, ahora sería 2. Pero queremos que el rango sea 1, por tanto este elemento y este elemento tendrían que ser 0 para poder tachar esa fila. O sea que 2a menos 9 tiene que ser 0 y también 2b menos 12 tiene que ser 0. O sea que a sería 9 medios y b sería 12 medios, que es 6. Esta es la manera utilizando el método de Gauss. Pero como veis, pues lleva bastantes pasos y hacer método de Gauss con letras de por medio es bastante engorroso, porque se puede complicar bastante. Entonces, si entendemos bien qué es el rango, hay una manera más fácil de verlo. Vamos a ver la manera más fácil. Recordad que si el rango de la matriz es 1, es porque hay dos filas que son múltiplos de la tercera. ¿Vale? Dos filas que son múltiplos de otra fila. O lo que es lo mismo. Dada en este caso la matriz original, podemos decir, oye, mira, si el rango es 1, significa que con una fila puedo generar las otras multiplicando por cierto número, que puede ser más o menos fácil de ver qué número es. Pero desde luego, si por ejemplo yo cojo esta fila como fila generadora, como la que aporta el rango 1, las otras dos tendrían que ser múltiplos, porque es lo mismo, se tendría que cumplir una proporcionalidad. O sea que 4 tercios tendría que ser lo mismo que 6 entre A, y eso tendría que ser lo mismo que 8 entre B. También tendría que cumplirse la proporcionalidad siguiente, que 4 entre menos 2 sea lo mismo que 6 entre C, y eso sea lo mismo que 8 entre D. Al comprobar esta proporcionalidad, lo que estamos diciendo es, oye, el número por el que multiplicas 3 para que te dé 4 tiene que ser el mismo número por el que multiplicas A para que te dé 6, y ese es el mismo por el que multiplicas B para que te dé 8. Y aquí lo mismo, el número por el que multiplicas menos 2 para que te dé 4 es el mismo número por el que tendrías que multiplicar C para que te dé 6, y es el mismo por el que tendrías que multiplicar D para que te dé 8. Y ahora es cuestión de operar las parejas que nos vayan a dar la solución. Por ejemplo, si cogéis esta con esta, 4 tercios igual a 8 partido por B. Operáis en cruz, 4B igual a 24, y tendremos que la B es 6, que es lo que salía antes. Para sacar la A, pues por ejemplo, esta con esta. 4 tercios igual a 6 entre A. O sea que queda que 4A igual a 18. A sería 18 cuartos, que es 9 medios. Igual que antes. Y viniendo a la parte en rojo, la segunda proporcionalidad, pues podemos coger esto. 4 partido menos 2 tiene que ser igual a 6 partido por C. O sea que 4C sería menos 12 y C menos 3. Y cogiendo, ya para terminar, esta con esta, pues 4 partido por menos 2 tendría que ser igual a 8 partido por D. 4D sería igual a menos 16, de manera que D menos 4. Y sale exactamente lo mismo. Es un poquito más corto, pero hay que entender bien qué significa el rango. El rango es el número de filas que necesito para generar el resto de filas como múltiplos de esta. En este caso elijo la fila que tiene todo números y aplicando proporcionalidad pues sale. ¿De acuerdo? Venga, el 62 es un problema muy típico en el que tenemos un parámetro que aquí es t y nos piden calcular el rango en función de t. Es decir, si t fuera 0, ¿qué pasa? Y si t fuera 1, ¿qué pasa? ¿Cuándo el rango va a ser 3? ¿Cuándo el rango va a ser 2? ¿Puede ser el rango 1? Entonces lo primero sería, como la matriz es de dimensión 3×4, el rango de la matriz como mucho va a ser 3. Eso sería lo primero que tendríamos que pensar. Bueno, pues podemos empezar haciendo el método de Gauss. También podríamos jugar con la proporcionalidad como antes.
pero habría que tenerlo muy claro y bueno, vamos a ver qué tal sale por Gauss. Entonces, partiendo de A, de esta original de aquí, vamos a empezar haciendo fila 3 más fila 1. Y también fila 2 más 2 fila 1. Y eso lo voy a meter en fila 2, por cierto. Con eso voy a conseguir dos ceros en el mismo paso. Menos 2, 1, 3 y t. Pero cuidado al operar con esta t. Vamos a hacer primero la última fila. 2, menos 2, 0. Menos 1 más 1, 0. Menos 3 más 3, 0. Y menos 4 más t. Ahora, la última. Ya nos dice que si, por ejemplo, esta t fuera 4, podríamos tachar y el rango sería pues 2, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con la segunda fila. Aquí un 0, porque estamos multiplicando la de arriba por 2. Menos 2 más 2 por 1, 0. Menos 6 más 2 por 3, también. Y menos 8 más 2t, listo. Vale, como veis ahora, esta y esta son proporcionales. Una es múltiplo de la otra. De hecho, la fila 2 es exactamente 2 veces fila 3. Por tanto, podemos tachar una de las dos. Si queréis, pues esta misma. Nos quedan dos escalones. ¿Cuándo tacharíamos la fila de abajo? Pues cuando aquí tuviéramos un 0, ¿no? En ese caso podríamos tachar. La del medio la hemos tachado porque es múltiplo de la de abajo. Entonces recordad que si tenemos una fila múltiplo de otra, la podemos tachar una de las dos. Bueno, pues lo primero que podemos decir, teniendo Gauss hasta aquí, es menos 4 más t igual a 0. En ese caso, t sería 4. Bueno, pues si esto pasa, la matriz quedaría así. La fila de medio ya no la pongo porque está tachada. Y el elemento menos 4 más t sería 0, luego tacharíamos también. Y el rango sería 1, una fila linealmente independiente. De hecho, una fila solo, ¿no? La matriz se nos quedaría solo con una fila. Esta t sería un 4%. Un 4% que no lo he puesto. ¿Vale? O sea que si t es 4, el rango es 1. Bueno, lo que hay que ver entonces es qué pasaría si t no es 4. Pues si t no es 4, no puedo eliminar la fila 3 y por tanto tendríamos dos escalones, este y este. Por lo que el rango de la matriz sería 2. Y esto recuerda que significa dos filas linealmente independientes. Una no es múltiplo de la otra. Y no hay más casos, fijaos. Si la t es 4, el rango es 1. Y si no es 4, sea lo que sea, si no es 4, ya el rango va a ser 2 seguro. Sencillo, ¿no? Venga, en el 63 vamos a empezar también aniquilando una de las filas, ya veréis. Averigua los valores de t para los cuales la matriz tiene rango 2, es decir, para los cuales la matriz, después de aplicar el método de Gauss, solo se va a quedar con dos filas vivas, es decir, vamos a tachar una de ellas porque van a ser todos ceros. Pues es que de hecho, ya de entrada se ve que esta y esta son proporcionales. Esta es la de arriba por menos 3, o sea que puedo tachar una de las dos al aplicar el método de Gauss. O sea que tacho, pues, por ejemplo, la fila 2. Y queda menos 1, 1. La 2 me la cargo, por tanto ya no la pongo. Y de hecho cuando tachéis, pues podéis indicar aquí por qué lo estáis haciendo. Por ejemplo, aquí pongo fila 2 es igual a menos 3 veces fila 1. Y eso justifica que tachemos la fila 2. Nos quedaría esto. Ahora, tal cual está la cosa, si esta t fuera, por ejemplo, 2, aquí tendríamos un 4.
y tendríamos que la fila 2 es 4 veces la fila 1. Por tanto, podríamos tachar una de las dos y tendríamos rango 1. Solo quedaría una fila. Pero lo que me dicen es que quieren que el rango sea 2. Bueno, pues podemos hacer una cosa. Podemos plantearlo. Vamos por un camino con la proporción. ¿Vale? Ahora lo hacemos por ahí. O podemos seguir con Gauss. Para seguir con Gauss necesitaríamos recordar siempre aquí un 0. Vamos a hacer ese 0. Menos 1, menos 1, 1. Para hacer un 0 tendríamos que hacer fila 2 y le voy a restar 4 veces la fila 1. Y eso lo pongo en fila 2. Nos queda 0, 0 y 2t menos 4 por 1. Veis que tendríamos el método de Gauss completo, ¿verdad? Debajo de esta semidiagonal tenemos aquí ceros. Y ahora lo que pasa es, si esto fuera 0, podría tachar y el rango sería 1. Como quiero que el rango sea 2, lo más fácil es decir, quiero que este elemento no sea 0. ¿Cuándo vale 0? Vale 0 cuando t vale 2. Luego, si t fuera 2, el rango de la matriz sería 1, porque podría tachar la fila. Esto sería 0. Y si t fuera distinto de 2, el rango de la matriz sería 2, porque quedarían dos filas distintas de todo 0, que es lo que al final hace que tache una fila, ¿no? Esto por el método de Gauss. Ahora, con el método de las proporciones, bueno, pues fijaos que me sale aquí esto igual que esto. Nos vamos a centrar en la última igualdad. Por cierto, menos entre menos es más. Un cuarto igual a 1 partido de 2t. Quedaría que 2t igual a 4, o sea que t es 2. Si t fuera 2, como sale aquí, significaría que son proporcionales y entonces podría tachar una. Pero no quiero que sean proporcionales. Luego necesito que t sea distinto de 2 para que fila 1 y fila 2 no sean proporcionales. O sea, que una no sea múltiplo de la otra. En cualquier caso, es la misma respuesta exactamente. ¿Vale? Como método general por Gauss, es decir, haciendo ceros debajo de la diagonal que comienza en el primer elemento, siempre sale. Pero a veces las cuentas son más complicadas. Luego, jugando con proporcionalidad, es decir, que una fila sea múltiplo de otra, imponiendo esa proporción, pues a veces las cuentas son más fáciles también. Pero hay que tener claro lo que estamos haciendo. En el ejercicio 64 tenemos que estudiar el rango de esta matriz en función de los valores que tenga el número real t. Vamos a aplicar el método de Gauss y ya sabéis que nuestro objetivo es tener aquí ceros y luego aquí también. Ceros por debajo de esta diagonal de aquí. Pues venga, haríamos. Para aniquilar este 6 le sumamos dos veces ese menos 3, por tanto hay que hacer fila 2, la sustituimos por fila 2 más dos veces fila 1. En ese caso tendríamos menos 3, menos 5, menos 2, menos 8. Ahora aquí aparece un 0, 10 más 2 por menos 5, 0, aquí otro 0, y ahora 10 más 2 por menos 8, menos 6. Para aniquilar este 9, en este caso habrá que restar 3 veces menos 3. O sea que fila 3 será fila 3 menos 3 veces fila 1. Así tendríamos aquí un 0, aquí también sale 0 casualmente, menos 6 menos 2 por menos 3 también es 0, y aquí saldría 4 más 2t menos 3 por menos 8, sería 4 más 24, 28 más 2t. Vale, ahora fijaos, tenemos fila 2 y fila 3, ambas con 0, 0, 0 en los tres primeros elementos. Eso significa que de cara a contar el número de escalones, tenemos únicamente aquí un escalón y aquí otro escalón. O lo que es lo mismo, como la fila 2 y la fila 3 tienen un único elemento que además está en la última posición, en la posición 4,
un elemento puede ser obtenido a partir del otro multiplicando por un número. Es decir, si este elemento de aquí fuera 0, por ejemplo, si 28 más 2t fuera igual a 0, esto ocurre cuando t es menos 14, ¿verdad? Podríamos tachar esa fila porque sería de todo ceros y el rango sería 2, porque quedarían la fila 1 y la fila 2 como linealmente independientes. Pero es que si la t es distinto de menos 14, si es cualquier otro número, la fila 3 va a seguir teniendo 0, 0, 0 y aquí un número, el que sea. Y ese número puede ser obtenido a través del menos 6 multiplicando por un número, el que sea. Habría que buscar por qué número multiplicar, pero en cualquier caso, siempre dos filas de esta pinta siempre van a ser proporcionales. Siempre puedo obtener la segunda a partir de esta o al revés, multiplicando por el número adecuado. Por ejemplo, si aquí tenemos un 2 y aquí un 4, podríamos multiplicar por 2 y la generaríamos, pero es que aunque fueran fracciones, lo podríamos también hacer. Vamos a suponer que en la fila 3 tenemos un 7 y en la fila 2 pues tenemos lo que aparece realmente en el ejercicio, que es un menos 6. También podríamos obtener una a partir de la otra. Por ejemplo, si a este 7 lo multiplicamos por menos 6 séptimos, nos daría menos 6, porque este 7 se iría con este y quedaría el menos 6. Es decir, dos filas que tienen todos ceros menos un número, que está casualmente en la misma posición, porque si no, no valdría, claro, van a ser siempre una múltiplo de la otra, en el sentido de que se puede obtener una multiplicando a la otra por un número, que puede ser decimal o no. ¿Qué pasa? Que 0 por cualquier número siempre va a ser 0, o sea que estos elementos nunca cambian. El que importa es el último, ¿vale? Pero vamos, gráficamente es mucho más fácil verlo con escalones. Tenemos un escalón dado por este primer elemento y luego automáticamente pasamos ya a este último escalón, a este último nivel. Luego, de todas maneras, el rango sería 2, también si t es distinto de menos 14. ¿Cómo indicamos esto entonces? Pues que el rango de A es 2 para todo t en los reales. Independientemente de lo que valga t, el rango va a ser 2. Siempre va a haber dos filas linealmente independientes y la tercera fila se puede obtener pues multiplicando una de las otras por un número o sumando otras dos filas. Pues con esto terminaríamos. Hasta luego.